Ya casi llegamos al final de este tema de saca a Babilonia del corazón y de la mente. Y sé que ha habido como temas como ladrilludos, como que este pastor, ¿para qué pone a predicar eso? ¿Para qué pone a hablar de esto? Pero realmente es entender que nosotros como cristianos debemos tomar una decisión. Es entender que ser cristianos no es venir a la iglesia el domingo y ya soy cristiano. O tener una Biblia en la casa abierta en el Salmo 23 y qué bueno. O tal vez de vez en cuando hacer una oración y ya sentirme bien. Ser cristiano es una decisión de vida y creo que lo que Daniel nos enseña en todo lo que hemos aprendido es eso. Y que en medio para Daniel en su tiempo y para nosotros en el nuestro, vivir para Daniel, para Dios, no era sencillo, porque era un ambiente adverso, era un ambiente contrario, era una contracultura a lo que la palabra le ordenaba, mas sin embargo, él se mantuvo firme. Y nosotros como cristianos, cada uno de nosotros que amamos a Dios, que queremos a Dios, vivimos en un mundo que cada vez es más sensual, en un mundo que cada vez es más emocional, en un mundo que es cada vez más emotivo, en un mundo que es cada vez más del sentimiento, de lo que a mí me gusta, de lo que me parece, y donde nos apartamos cada vez más de la gracia, de la bendición y del amor del Señor. Y por eso es que hemos colocado este énfasis en esta enseñanza, y habíamos hablado cómo el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, no porque el pueblo de Babilonia fuera muy fuerte, no porque fueran muy osados en la guerra o porque Nabucodonosor fuera un gran rey, sino porque fue Dios quien permitió que esto sucediera y sucedió por la dureza del corazón del pueblo. Porque ellos se habían descuidado y se habían apartado de su comunión con Dios y Dios había permitido esto y ahora estaban entregados al cautiverio en este lugar. Y recordamos cómo el rey de Babilonia había tomado 4 jóvenes de ese pueblo, jóvenes que no eran cualquier jóvenes, eran jóvenes de la élite, eran de la nobleza, eran príncipes de su pueblo, jóvenes, según dice la palabra, muy bien plantados, muy simpáticos y además muy inteligentes, personas muy pilas, y los había llevado para que en el lapso de 3 años él pudiera adoctrinarlos en su cultura, en su pensamiento, en sus lenguas, y estuvieran listos, mejor no fueran, sino estuvieran listos para prestar sus servicios en el palacio del rey. Obviamente él quería incrementar su reino, me imagino, y extender su imperio, pero apartando a estos hombres del temor de Dios y llevándolos a mirar al rey mismo como si fuera el Dios al que tuvieran que alabar y que pudieran vivir su vida en sus propias experiencias. El domingo pasado hablábamos cómo estos hombres se mantuvieron firmes, cómo Daniel y sus amigos tomaron una decisión y la decisión fue no contaminarse y se apartaron. Y al final del servicio, al final de la prédica, hablábamos de cómo había sido por la gracia, que sí, que podríamos reconocer el valor, la valentía, la fortaleza, la sabiduría, la determinación que tuvieron Daniel y sus amigos, pero entendíamos que no era para que nosotros ahora los viéramos como esos superhéroes a idolatrar, porque ellos sí, nosotros no, sino que ellos más bien habían entendido, y acá es donde quiero hacer el énfasis de la prédica, habían entendido lo que significaba la gracia de Dios sobre sus vidas. El amor de Dios sobre sus vidas y cómo esta gracia de Dios les fortalecía, no solamente y esto también me parece muy importante, para que ellos por la gracia alcanzaran la salvación, sino que ellos entendieran que la gracia no solamente nos salva, sino que la gracia también nos santifica. La gracia nos lleva a ser apartados para Dios, a ser santos para Dios, a caminar conforme a la misericordia, al amor y a la bendición de Dios. Eso era lo que hemos hablado. Ahora, hoy quiero iniciar diciendo que esa misma gracia de la que estamos hablando nosotros, es la que nos alcanzó para que nosotros fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Y acá yo quisiera hacer como un énfasis muy importante que para mí va a ser trascendental para toda la prédica, pero quiero que usted lo entienda. Porque tal vez para muchos puede ser, y no lo digo criticando ni lo digo como un dedo señalador, sino lo digo porque tal vez es lo que pensamos. Tal vez los que llevemos un poquito más o entendamos un poquito más la palabra, vamos a comprenderlo. Pero para muchos el pecado simplemente es hacer algo mal. Entonces pecado es decir una mentira y sí, bueno, ok, Dios me dice que no miente, entonces voy a procurar no mentir. O pecado es decir una vulgaridad y ok, listo, entonces voy a tratar de no decir vulgaridades, o robar, o fornicar, o qué sé yo, las cosas que podemos tomar como pecado, pero los vemos solamente como algo que hacemos y que está mal y que Dios se pone bravo y pare de contar. Pero cuando uno entra a la palabra y cuando examina la palabra, empieza a entender la dimensión de la gravedad del pecado.
¿A qué me refiero? A que si nosotros estamos o nacimos con una naturaleza pecaminosa, si hemos sido llevados a vivir con esta naturaleza pecaminosa que a veces nos engaña en nuestros principios con respecto a nuestros deseos y nuestros sentimientos, es simplemente porque un día Adán y Eva en el jardín del Edén dieron rienda suelta a su deseo e incumplieron una norma que era sencilla: morder un fruto. No fue más lo que hicieron. Pero hasta el día de hoy estamos asumiendo las consecuencias de ese pecado. Así que no fue tan sencillo como que mordí el fruto y ya. No, mordí el fruto y lo que vino hacia adelante. Génesis capítulo 3 habla de la maldad, cómo entra por causa del pecado. Y en Génesis capítulo 4 ya estamos registrando el primer asesinato en la Biblia. Así que fue grave lo que sucedió. Realmente fue lamentable lo que sucedió, y a eso es a lo que estamos enfocándonos cuando estamos hablando de esta palabra y cuando estamos determinando la gravedad del pecado. Cuando entendemos que tiene consecuencias graves. Anoche llevábamos a unas chicas a su grupo y una de ellas colocó un tema, y al final del tema mi esposa le decía a ellas que la gravedad de ese pecado, las consecuencias que traía. Y yo le decía, tanto a las chicas como a mi esposa, le decía: no ese pecado, cualquier pecado. O sea, a veces nosotros no alcanzamos y pensamos: es mi pecado, soy yo, al fin y al cabo soy yo el que lo hago. Ok, listo, soy yo. Pero yo sufro, yo voy a vivir las consecuencias del pecado que cometo, pero ese pecado que yo cometo muchas veces se lleva por delante también a las personas que yo amo. Se lleva por delante a mi familia, o se lleva por delante a las personas que van a ser, ¿cómo lo digo?, en cierta manera afectadas por la decisión que yo tomé. Pero ahora quiero decirle que así como tan grave y como tan profundo son las consecuencias del pecado, así tan grande y tan gloriosa es la gracia del Señor Jesucristo. Entonces yo necesito entender la gravedad del pecado para poder valorar y alcanzar a entender la grandeza de la gracia de Dios, del amor que Dios nos ha brindado, del amor que Él nos ha ofrecido, de ese sacrificio incondicional que por cada uno de nosotros llevó a la cruz del Calvario. Así que yo podría decir que la gracia y el pecado van en sentidos totalmente opuestos, que nunca se van a juntar, porque la gracia va a querer llevarme siempre al amor, a la misericordia, a la bondad de Dios. El pecado me va a querer siempre llevar a tropezar, a herirme, a dolerme, a vivir una vida de desastre, de dolor y de tristeza. El pecado no es solamente porque ofende a Dios porque daña a lo que Dios ama, y Dios lo ama a usted y me ama a mí. Y el pecado lo que hace es dañarnos, herirnos, apartarnos de la bendición de Dios. Así que nosotros deberíamos entender que la misma gracia que salvó y santificó a Daniel y a sus amigos es la misma gracia que a nosotros nos bendice, nos santifica, nos levanta y nos lleva a caminar de una manera diferente. Es un regalo, la salvación es un regalo que es tan grande y tan majestuoso, que es tan perfecto, que ninguno de nosotros tenía la posibilidad de adquirirlo. Y por eso el Señor va a la cruz del Calvario. La palabra nos dice en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó. Y yo me detengo un momento ahí, nos salvó, porque ese nos salvó es una palabra determinante. ¿A qué me refiero determinante? No dice de pronto nos va a salvar, de pronto si nos portamos bien, de pronto si hacemos algo bueno. Dice nos salvó. Déjeme, esto no lo dice la Biblia, pero quiero decirlo yo: nos salvó a pesar de. Escúchame. No importa qué tan grave ha sido tu pecado. No importa qué tan lejos te hayas ido. No importa qué tan duro tengas tu corazón. Él nos salvó. Y esa es la parte especial que nos lleva a entender el amor de Dios. Nos salvó. Y aclara, porque dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y quiero decirle que la misericordia es lo que es opuesto a la justicia. Porque la justicia es que Dios nos debía haber condenado por nuestros pecados, pero Dios no fue justo con nosotros, fue misericordioso con nosotros, y en su misericordia por el lavamiento de la regeneración. Y acá también es una palabra clave para la prédica de hoy, porque la regeneración es ese nuevo nacimiento, es haber nacido del Espíritu, es entender que ahora tomo la palabra por el Espíritu y el Espíritu me la revela al corazón por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en mi mente del Espíritu Santo.
Santo, y en un solo versículo hay tanta profundidad, en un solo versículo hay tanta riqueza que habla de que Dios tuvo misericordia, que me salvó, que me ha regenerado, que me ha renovado, que me ha lavado con su sangre preciosa. Y esto es lo que tenemos que entender de lo que significa la gracia. Ahora, si yo entiendo la perversidad, y por un momento, y acá siempre hago lo siguiente, las personas que somos mayores y que tal vez pasamos más tiempo sin el Señor, podemos entenderlo un poquito más que los que nacieron de pronto en la cuna cristiana. Pero cuando nosotros caminábamos sin Cristo, cuando no lo teníamos en cuenta, nos apartamos tanto de la gracia de Dios que llegamos a tomar decisiones, a hacer acciones, a vivir cosas que lo que hicieron esas cosas en los que supuestamente las pasábamos de maravilla fue a traer a nuestro corazón heridas, dolores, tristezas, resentimientos, amarguras, contiendas, peleas, malos genios, irritación, dolor, angustia. Y cuando estábamos allá, dice el Salmo 40, pacientemente esperé yo a Jehová y Él se inclinó hacia mí. Sacó mi vida del pozo, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza al Señor. Quiere decir que después de que estaba perdido en el pecado, en la podredumbre, en el dolor, en la angustia, Él me llevó hasta el otro lado y me trajo a la gracia, al amor de Dios. Ahora tu vida ha sido sanada, restaurada, levantada, fortalecida. Eres salvo, el Señor está contigo, tu nombre está escrito en el libro de la vida, tienes la esperanza de una eternidad, tienes una familia que camina en el amor del Señor. ¡Wow! Es grande la gracia de Dios sobre tu vida. Pero entonces a esto viene una pregunta. Y esa pregunta quiero que te la contestes en este momento en tu corazón. Y esa pregunta es: ¿valoras esa gracia? ¿Realmente tú estás valorando la gracia, el amor de lo que Cristo hizo contigo, de lo que Dios tiene contigo? Y cuando yo digo de valorar esa gracia, de valorar ese amor, la respuesta no puede ser tan simple, no puede ser tan sencilla como un sí o como un no. Y ahora quiero decirle algo, estoy seguro que si no todos, la gran mayoría de los que estamos acá podríamos decir, sí valoramos esa gracia. El problema es que nuestros hechos y nuestros actos muestran que no la valoramos. Así que no es tan sencillo como un sí o como un no. Y entonces haría otras preguntas con respecto a la gracia, y es: ¿cómo valoramos nosotros tanta generosidad o cómo respondemos nosotros a tanta generosidad? ¿Respondo yo a Dios conforme al amor que me ha dado? ¿Estoy a la altura de lo que Él ha hecho por mi vida? ¿Cómo respondo a esa segunda oportunidad que Dios me da? A esa segunda oportunidad de ser llamado su hijo, a caminar en su gracia, a poder estar delante de Él. ¿Cómo respondo a la más grande muestra de amor que haya podido tener? Y es la muestra de Dios que estuvo dispuesto a entregar su vida por mí en la cruz del Calvario, y que fue un amor que no es mezquino, que no es mentiroso, que no es rencilloso, sino un amor que es totalmente transparente y en la bendición de Dios. Así que la respuesta que yo veo es la respuesta que yo veo en Daniel, porque Daniel tal vez no andaba diciendo yo amo a Dios, pero Daniel con sus hechos mostraba que amaba a Dios. Y mostraba el lugar que Dios ocupaba para él en su vida, lo que significaba Dios para él. Algo que siempre he reiterado, y es que Daniel y sus 3 amigos estaban solos en este lugar. No había alguien que, si ellos de pronto cedían un poco en las pretensiones de lo que quería Babilonia con ellos, no había nadie que los señalara y les dijera: pero tú ¿qué eres? ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? No había nadie. Pero aunque no hubiera nadie, ellos sabían que no había nadie, pero estaba Dios, que Dios estaba en el lugar. Y valoraban la gracia, valoraban el amor. Y vuelvo a repetirle, si Cristo no hubiera llegado a nuestra vida, si Cristo no hubiera llegado a nuestro corazón, nuestro final determinado, ya determinado por la justicia de Dios, era una muerte, una condenación eterna, una apartarnos eternamente de Dios. Y Él nos salvó, pero no porque hubiéramos hecho algo. Nos salvó porque Él, en su propia soberanía, en su propio poder, en su propia autoridad, decidió amarnos. ¿Tú entiendes eso? Que Dios haya decidido amarte a ti por encima de otras personas, y sin haber nada de mérito en ti para que lo hiciera. Así que la enseñanza en esta mañana tiene como título: la santidad, mi decisión de amor. Porque creo que eso es lo que yo veo en Daniel. La santidad, mi decisión de amor.
Y acá es donde les digo que yo quisiera que esta enseñanza nos llevara a entender que la vida cristiana realmente es algo serio. Que la vida cristiana no es simplemente el venir a un lugar o hacer ciertas actividades que parecen que son las que debiéramos hacer para llamarnos cristianos, sino que la vida cristiana realmente es entender qué es lo que yo voy a hacer con mi vida a partir de entender la gracia de Dios. Entender lo que Dios quiere conmigo. ¿De qué manera voy a comportarme? ¿Cómo voy a caminar en Dios? ¿Cómo voy a caminar en su gracia? Así que te pregunto, mañana lunes lo vas a hacer porque yo te lo dije. Pero cuando tú vienes un domingo a la iglesia y tal vez eres muy bendecido porque la palabra ese día te ministró, el lunes a la mañana siguiente, cuando te levantas para tu universidad, para tu colegio, para tu trabajo, ¿tú te levantas consciente de que eres cristiano? ¿Tú te levantas consciente de que tu vida ha cambiado y que ahora tienes que vivir conforme a la gracia que Dios ha colocado sobre tu vida? Porque creo que eso era lo que entendía Daniel. Creo que Daniel entendía que había un compromiso no con una iglesia, no con una religión, no con un hombre. Había un compromiso con Dios. Ahora te pregunto, ¿tú entiendes que tienes un compromiso con Dios? Los actos diarios de tu vida, las decisiones que tomas a diario, la forma en la que actúas a diario, está mostrando, no con un sí, no con un no, sino con tu propia vida, que valoras esa gracia, que has determinado vivir para Él. Así que le di este título porque creo que la vida de Daniel demuestra esto. Su santidad demuestra que él amaba a Dios. Demuestra que él realmente era fiel a Dios. Así que este Daniel, después de que Nabucodonosor elabora todo un plan estratégico para adoctrinarlo en contra de Dios, para adoctrinarlo en contra de su gracia, para adoctrinarlo para que él más bien venere a los ídolos de Babilonia, para que venere más bien al rey, para que coloque toda su confianza en la opulencia, en la esplendor, en la sensualidad que había en Babilonia. Después de que este hombre, el rey, determina ese plan y da un plazo de 3 años para que este joven junto con sus amigos claudiquen en su fe y vayan en contra de lo que Dios quiere, Daniel propone en su corazón, y me parece impresionante esto. Y hoy quiero avanzar en ese tema y hoy quiero ir un poquito más en la palabra. Y si usted trajo su Biblia, espero que la haya traído, y si no, entonces allá en la pantalla va a aparecer. Pero dice la palabra en Daniel capítulo 1, versículo 8 al 16. Daniel capítulo 1, versículo 8 al 16 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió pues tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él al rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días apareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el rostro de los muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar, que llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres, dice la palabra. Ahora, creo que lo decía hace 8 días, que esto era incómodo porque podía generar en los demás muchachos, porque dice que había otros muchachos, la queja o la preocupación del eunuco era: y cuando el rey vea el rostro de ustedes 4 comparado con el resto, o sea que era una mesa grande y había muchos muchachos que estaban en ese adoctrinamiento. Judíos eran 4, pero había muchos muchachos. Ahora yo quiero que usted piense por un momento en qué podrían estar pensando los otros muchachos sobre estos 4. Que es lo mismo que pueden estar pensando sus compañeros de la universidad sobre usted, los compañeros de trabajo sobre usted, su familia sobre usted.
Cuando usted marca la diferencia con respecto a lo que todo el mundo hace. Porque tal vez muchos se podían burlar diciendo, uy, qué tontos, tenemos para comer acá tanta carne, tenemos tantas cosas ricas para comer, tantos postres, el vino es delicioso, es el mejor vino del rey, y ustedes comiendo lechuga y tomando agua. Así que podía despertar burlas, pero también podía despertar resentimientos, porque podrían también mirarnos con recelo y decir, y es que ustedes son mejores que nosotros. Y es que ustedes creen que son mejores que nosotros, que comen comida exclusiva y que no se contaminan, es que son más santos. Y creo que lo que vivieron estos hombres en ese lugar es lo que nosotros podemos llegar a vivir cuando, y escúcheme acá, voy a decir muy claro lo que digo, cuando decidimos caminar en santidad. O sea, decidir caminar en santidad no es una decisión fácil. No es una decisión que generalmente te haga el más popular. De pronto te puede llegar a ser el más impopular. De pronto puede hacer que la gente te mire con cierto recelo. De pronto puede ser que tu familia diga, a él no lo invite porque es que se volvió amargado, ahora es evangélico y no toma. Porque es parte de lo que nosotros vivimos cuando decidimos, cuando colocamos una decisión de caminar en santidad para Dios. Daniel y sus amigos se mantuvieron en la gracia, se mantuvieron en lo que Dios les había dicho, y esta gracia no tiene discusión. Pero algo que me llama la atención es que así como la gracia, y vuelvo a reiterarlo, la gracia no solamente me salva, la gracia también me santifica. Esa gracia va generando o va desarrollando en nosotros un carácter diferente, porque la gracia tiene que cambiar nuestro carácter. Tiene que cambiar nuestra disciplina, tiene que cambiar lo que somos. Ya no somos más del montón. Ya no hacemos más lo que hace toda la gente. Ya no vivimos como vive todo el mundo. Ya no pensamos como piensa todo el mundo. Porque el pensamiento que Dios coloca en nosotros es un pensamiento diferente. Y cuando yo estoy sumergido en la gracia, esa gracia hace que yo crezca en ese convencimiento en el Señor. Cuando yo veo la diferencia entre la ley y la gracia, entiendo que la gracia es más importante, es más complicada, pero que es lo mejor que tenemos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 17, y les explico, dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Les he dicho en otras oportunidades, la ley no tiene el poder de cambiarme, la ley no me transforma. La ley es perfecta. La ley es la palabra de Dios. Es transparente, no cambia. Pero la ley, simplemente solo la ley, es como un espejo al cual yo me reflejo y en el cual veo todos mis errores, toda mi miseria, todo mi dolor, toda mi podredumbre, toda mi bajeza como ser humano. Pastor, ¿no está exagerando? No, creo que me quedé colgado. Creo que podría utilizar más adjetivos porque esa es nuestra naturaleza. Y lo que hace la ley es como si usted, qué sé yo, un día de lluvia fuera a la calle, pasaran 20 camiones, le echaran el barro encima, no sé qué, y usted tuviera en su casa un espejo perfecto, bien hermoso, no sé qué, y llegara y se viera el espejo, no le va a mentir nada, le va a decir, vea, está horrible. Está lleno de barro, lleno de suciedad, eso es lo que hace la ley. Pero la ley no cambia. Y se lo demuestro en este pequeño ejemplo, lo coloqué esta mañana. Hace 20 años, más o menos hace 20 años, no era obligatorio el usar el cinturón de seguridad en los carros. No, nadie usaba, acá en Bogotá nadie lo usaba. Pero pregunto, ¿hace 20 años los carros ya tenían cinturón de seguridad? Listo, ahora pregunto, ¿los cinturones de seguridad los colocaron a los carros para qué? ¿Para amargarlo a uno? ¿Para amarrarlo ahí que uno esté? ¿Para eso son los cinturones o para qué son? Para protegerlo, ¿verdad? O sea que la norma de un cinturón de seguridad es ¿qué? Pero la norma, ¿es buena o es mala? Es buena ¿por qué? Porque me protege, pero igual a mí no me gusta, entonces no la hago. La norma es, pero ¿cómo es la norma? La ley es, pero de malas. Porque yo quisiera hacer lo que quisiera. Yo recuerdo, trabajaba en una empresa y en la empresa en que estaba llegó una chica a hacer sus pasantías y la chica estaba con una cirugía que le han hecho en la cara y recuerdo que le pregunté y el asunto fue ese, estaba en una fiesta, no sé dónde estaba y con una familia o algo así y tuvieron un accidente y ella estaba en el puesto del pasajero y
no tenía cinturón de seguridad y fue tan fuerte el golpe que ella salió volando por el panorámico del carro. Si hubiera tenido el cinturón, listo. Hace más o menos 20 años a la alcaldía llegó un señor llamado Antanas Mocos y él colocó una ley de colocarse el cinturón. Pero si no nos colocábamos el cinturón, ¿qué había? Multa. ¿Listo? ¿Cuántos usan cinturón de seguridad hoy? Por proteger la vida, ¿verdad? ¿Por proteger la vida? Por la multa. O sea, no cumplimos la ley porque entendemos que la ley es buena, sino cumplimos la ley porque entendemos que la ley infringe un castigo. Y quiere decir que yo no entiendo el sentido de la ley, porque estoy viendo la ley como algo que me restringe, como algo que me amarra, como algo que no me deja avanzar, y no entiendo la ley como algo que me protege o me cuida para ir hacia adelante. Pero cuando viene la gracia, que es cuando Tito dice que fuimos regenerados, cuando viene la gracia es que el Espíritu Santo, por ese nuevo nacimiento, trae a mi vida la revelación de la gracia para que yo entienda por qué debo cumplirla. Porque es un beneficio para mí. Porque si yo con mi camino en obediencia, recuerde que dije hace un momento, no entendemos las dimensiones o las consecuencias tan graves que tiene el pecado. Yo no entiendo qué tan grave puede ser el pecado. Ay, fue una mentira. No, pues me robé ahí alguito, pero no fue mucho. No fue si robó, si dijo la mentira, no es la consecuencia de lo que trae el pecado. Es lo que va a acarrear, el costo que voy a pagar por cometer el pecado. Pero la gracia me lleva a mí a caminar conforme a lo que Dios hizo. Así que la gracia hizo que Daniel y sus amigos desarrollaran características que son únicas para ellos, que no los hace superhombres, sino los hace hombres de gracia. Hombres que caminan en la gracia de Dios. Yo anhelaría, empezando por mí, en primera persona hablo, pero me gustaría que la iglesia, que nuestra iglesia caminara como una iglesia que se mantiene por la gracia. Por la gracia de Dios caminamos en santidad. Por la gracia de Dios entendemos que cada mañana cuando nos levantamos somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con Dios y que queremos agradar a Dios, que queremos amar a Dios y que queremos vivir en Dios. Y eso haría que nosotros fuéramos cristianos disciplinados. Que yo realmente entendiera que soy responsable por esa gracia que Cristo colocó en mi vida, de lo que hago, de lo que pienso, de cómo actúo, de cómo decido, de cómo me comporto en las diferentes áreas. Ahora voy a empezar a desarrollar ese carácter, pero este carácter, en el primer punto, quiero hacerle una claridad. Y esta claridad para mí es tremendamente importante. Porque hemos dicho que los jóvenes eran jóvenes entre 14 y 18 años. Y que eran jóvenes que habían sido formados en la palabra de Dios. Ellos tenían clara la palabra de Dios. Así que lo que estos jóvenes tenían que entender era que no podían doblegarse para empezar a pensar como Babilonia. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Empezando por los más adultos, pero con los que estamos acá. Que nosotros nacimos en Babilonia. Que nosotros pensábamos como Babilonia. Que nosotros actuábamos como Babilonia. Que el pensamiento de Babilonia, la sensualidad de Babilonia, el sentimentalismo de Babilonia era lo que nosotros vivíamos. Y acá es donde yo necesito entender que cuando la gracia de Cristo viene, Cristo te aparta. ¿Tú entiendes eso? Él te apartó, Él te llamó, Él te fue acá donde estaba la podredumbre del pecado y vino y te trajo y te llevó hasta su gracia. No lo merecías, no lo merecía, pero me trajo hasta su gracia. Ahora, el intento del enemigo va a hacer regresarnos otra vez a Babilonia. El enemigo coloca planes, hace estrategias, coloca tentaciones, compromete nuestro corazón. Me encantó la última estrofa y creo que no es de la canción, creo que era que Dios se lo daba a Laura en Cántico Nuevo, pero me encantó cuando decía, si mi corazón se quiere apartar, Señor, deténme, o sea, no me dejes avanzar. Porque nuestro corazón es engañoso. Porque nuestro corazón hace que se enfríe nuestra relación con Dios tan fácilmente. Y créame, ahora, digo dos cosas para no pecar de algo que no debo hacer. Empezando por mí, a mí me duele cuando yo siento que mi corazón se está endureciendo. Porque creo que no es justo que yo le pague hacia Dios. Pero tengo que confesar que a veces mi corazón se endurece. Que a veces me dejo distraer por cosas. Y me duele porque no quisiera.
Pero también me duele cuando veo que el corazón de personas de la iglesia que amaron, que caminaron, que disfrutaron, se endurece. Porque nos dejamos o comprometimos nuestro corazón con quien no debíamos o con lo que no debíamos y nos apartamos de esa gracia. Por eso lo primero que quiero hablar, que se aplica más a nosotros que a estos jóvenes, es: lo viejo quedó atrás, todo es hecho nuevo. Yo quisiera que usted y yo entendiéramos esto. Lo viejo quedó atrás, todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5:17, creo que este es uno de los versículos favoritos míos. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, y pare ahí, no siga leyendo, solamente míreme acá. De modo que si alguno, ¿qué? Listo, no dice de modo que si alguno cree en Cristo, de modo que si alguno simpatiza con Cristo, de modo que si alguno va a la iglesia a adorar a Cristo. No, eso no es lo que dice. Dice: de modo que si alguno está en Cristo. Esta mañana estábamos en la clase y estábamos leyendo un texto, unos versículos, creo que eran Romanos, donde hablábamos y decíamos que, por ejemplo, los que se bautizaron, cuando nos bautizamos, nos revestimos de Cristo, nos vestimos de Cristo. Y vestirnos de Cristo es vestirnos de su santidad, es vestirnos de su amor, es vestirnos de su gracia. Así que dice: de modo que si alguno está en Cristo. Entonces no es si alguno es simpatizante, no es si alguno viene a la iglesia, no es si, porque eso no es suficiente. ¿Estás en Cristo? Ahora hazte la pregunta interna: ¿estoy en Cristo realmente? ¿Cristo es lo primero en mi vida? ¿Estoy tomándolo en cuenta en las decisiones de mi vida, en las actuaciones de mi vida? ¿Estoy en Cristo? Porque dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así que me habla de que hay algo que quedó atrás, que hay algo a lo que no quiero regresar, que hay algo de lo que me tengo que despojar, que hay algo que yo no voy a permitir que vuelva a mi vida, porque sé que eso algo viejo me daña, me aparta de Dios, me contamina, me vuelve a enredar la vida. Así que yo dejo eso atrás y dice: todo lo nuevo. Ahora, ¿pero qué es lo nuevo? ¿Cómo encuentro lo nuevo? ¿Cómo alcanzo lo nuevo? Así que es necesario, y escúcheme por favor, que usted entienda que el ser cristiano obligatoriamente lo tiene que llevar a entender que había una vida antes de Cristo y que hay una vida después de Cristo. Si usted dice: no, yo me convertí a Cristo, pero mi vida no cambió en nada, entonces usted no se ha convertido a Cristo. Entonces usted no es cristiano. Ay, pastor, me siento ofendido. No se sienta ofendido, siéntase más bien preocupado. Porque si su vida no ha cambiado, si la palabra no lo ha redargüido, si el Espíritu Santo no lo ha llevado a entender que hay cosas que tienen que cambiar, entonces preocúpese, porque entonces no ha nacido de nuevo. Porque yo tengo que ser consciente: antes vivía, actuaba de tal manera, pero ahora, ¿por qué ahora? Porque ahora la gracia ha traído regeneración a mi vida, ha traído un nuevo nacimiento, ha traído una palabra en la que yo quiero caminar. Ahora, no podemos, usted y yo no podemos hacer lo correcto si primero no sabemos lo que es correcto. Vuelvo al tema de los carros, pero cuando voy de viaje, uno en vacaciones que viaja y se va en el carro y llega de pronto a otras ciudades, lo que uno sufre es primero pensando si esa ciudad tiene pico y placa. Porque uno en Bogotá sabe cuándo es el pico y placa de su ciudad, pero uno en otra ciudad no sabe, y uno dice: me metí a esta ciudad, ¿será que estoy en pico y placa? Ahorita pasan, ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la ley hace que yo pueda infringirla, pero el que yo la infrinja sin conocimiento no quiere decir que me absuelvan. Qué pena, no sabía, pero igual la ley es esa. Así que yo no puedo hacer lo correcto si primero no conozco lo correcto, si primero no sé lo que tengo que hacer. Y resulta que Dios, en la creación perfecta que hizo con nosotros, antes de que todo se dañara, todo se echara a perder, Dios nos dio a todos nosotros, cristianos, no cristianos, todos los seres humanos tenemos algo que se llama conciencia. Y esa conciencia es como, alguien dice ahora, alarmita, es como esas alarmitas, como eso que nos redarguye y nos dice: ¿qué vas a hacer? Eso está mal. Y todo lo tenemos. No sé, voy a colocar a Isabela de ejemplo. Esta mañana coloqué a Sofía, la hija de Víctor, porque es más dicharachera. Bueno, Sofía también, Isabela también.
Pero usted cuando tiene a su niño bebé en la casa, usted lo escucha que grita, que salta, que brinca. Pero cuando un bebé o sí, no bebé sino de qué, un niñito de 3, 4, 5, 6, 7 años, se queda callado. Usted no se preocupa porque se cayó, no, usted se preocupa es, ¿qué dice usted? Ahora le pregunto, si ese niño es un niño, ¿por qué se quedó callado? Porque él sabe, ¿qué él sabe? ¿Él qué sabe? Que lo que está haciendo no está bien. ¿Quién le dijo que lo que está haciendo no está bien? La conciencia que tiene el niño. Y entonces lo hace callado. Porque si sabe que papá o mamá lo encuentran, lo van a castigar. Así que la conciencia funciona y eso pasa en nosotros. Lo que pasa es que al niño se le puede dar pao pao. Ay, cuánto quisiera yo, pero no se puede. En los grandes ya no se puede dar pao pao. Mi conciencia me hace entender que hay cosas, es como el cinturón. ¿El cinturón es para qué? Para seguridad, pero no lo uso, no quiero. Y entonces mi conciencia me dice, no hagas eso, pero igual yo lo hago. Y vivimos en una sociedad que además de que nuestra conciencia hace lo que quiere su voluntad, entonces el mundo en el que vivimos también nos ha dicho, sé libre. Si sientes hacerlo, no hay problema. Y nos da la permisividad para que nuestra conciencia cada vez hable más bajito, cada vez se escuche menos, al punto que se normalice. Es normal que tú vivas así. Es normal que tú sientas así. Es normal que tú actúes así. Es más, se vuelve tan normal que a veces volver a la normalidad de la palabra parece que fuera lo normal. Parece que fuera lo raro. Caminar en santidad es lo raro porque hemos acallado tanto la voz de la conciencia que actuamos como el mundo nos dice que actuamos. Entonces el mundo lo que nos dice es, nadie puede hacerte sentir mal. ¿Por qué te van a hacer sentir mal si es lo que tú sientes? Si es lo que tú deseas, si es lo que a ti te parece, si te sientes cómodo con ello. Ok, pero cuando Dios en su ley prohíbe algo, no lo hace porque nos quiera mortificar o porque nos quiera dañar o amargar la vida, sino porque nos está protegiendo, porque nos está cuidando, porque nos está apartando, porque nos lleva en su camino. Entonces la conciencia está la habilidad de juzgar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y entonces la conciencia en primer lugar me advertirá, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y si usted lo hace, la conciencia después me acusará. Lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, eres culpable. Ahora, esto yo lo veo en la palabra cuando uno lee la carta a los Romanos, que es una carta totalmente doctrinal y que en los primeros capítulos está hablando de la maldad del hombre. Pablo se refiere a la conciencia y Pablo dice esto con respecto a la conciencia. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice, perdón, toma agua mientras que los que tienen Biblia buscan. Romanos 2, 14 al 15. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, los gentiles está hablando de nosotros, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus racionamientos. Quiere decir que mi conciencia va o a avalar lo que hago o va a condenar lo que hago. Va a avalar mis decisiones o va a condenar mis decisiones. Esto es lo que hace la conciencia. El asunto o el problema es que por nuestra naturaleza pecaminosa y por un mundo que acalla cada vez nuestra conciencia, entonces tenemos esa conciencia cauterizada. Y su voz ya es muy leve, ya es muy imperceptible, ya como que no escuchamos. Y perdónenme la expresión, pero como que a veces nos da lo mismo adelante que atrás, dicen los abuelos. O sea, como que ya no nos resbala nada, como que nos parece normal y como que ni siquiera colores nos salen en la cara porque parece que sea normal. Entonces usted ve cosas que antes no veía, escucha cosas que antes no escuchaba. Esta semana, bueno, la semana pasada, surgió una polémica por una canción que sacaron de reggaetón. Pero ¿para cuántos es normal?
Ay, se escandalizan de unas cosas. Cuando decimos se escandalizan de unas cosas, es que estamos diciendo esto es normal. Entonces algo que no es normal se convierte en normal. Algo que no debería ser es porque nuestra conciencia se ha callado. Así que vivimos en un sistema babilónico donde todo esto que estoy hablando, lo viejo, es lo que acalló nuestra conciencia, lo que nos llevó a vivir en pecado, lo que nos llevó a heridas, lo que nos llevó a dolor, lo que nos llevó a resentimientos, lo que nos apartó de Dios y lo que nos lleva a una condenación eterna. Pero ahora la gracia de Dios nos lleva a todo lo bueno. Y es donde cuando yo empiezo en Cristo, mi conciencia por el Espíritu Santo y por la lectura de la palabra ahora es enseñada. Ahora la palabra de Dios habla a mi conciencia y la palabra me enseña. Y entonces yo ya entiendo algo y es acá el asunto. Nuestras decisiones cuando somos cristianos, escúcheme, cuando somos cristianos, cuando estamos en Cristo, nuestras decisiones ya no son tomadas por el gusto que tengo, por la preferencia que tengo, por el deseo que tengo o por la ventaja que pueda obtener de lo que voy a decidir, sino que mis decisiones son tomadas por la guía de la palabra en la cual mi conciencia me da testimonio de que es correcto. El mundo nos dice que tomemos decisiones por lo que nos gusta. El mundo nos dice que no tomemos decisiones por lo que nos conviene. El mundo nos dice que tomemos decisiones por lo que nos va a satisfacer o que tomemos decisiones por el deseo que tenemos. Y cuando tomamos decisiones de esa manera, los resultados son lo que vivíamos en esa vieja vida sin Cristo, en una vida de dolor, de tristeza, de angustia, de perversidad. Hace no sé cuánto, cuando hablábamos de la familia empezando esta serie, yo les hablaba acerca de cómo la palabra dice: no fornicarás y no adulterarás. Señores solteros, por favor, no tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Señores casados, por favor, no tengan relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Cinturón de seguridad. Es protección. Pero ¿cómo lo porque es el sentimiento, es lo que deseamos, es lo que queremos. Y yo decía, cuando estábamos en eso, decía que esa era como la semilla de la perversidad que ha traído toda la podredumbre. Entonces de pronto podríamos decir, oye, ay, sí, la homosexualidad. No, la homosexualidad ya es común hoy también. Ya hay otro tipo de perversidades, más fuertes. Pederastia, pornografía infantil, abusos. Pero ¿todo dónde empezó? Cuando recuerdan que la gracia va a un lado y el pecado va al otro lado. Pero es que era mi novia y me acosté con ella y chévere. Y no entendemos que tal vez no en nosotros, en nuestras generaciones, va generando hasta el punto que llegamos a una sociedad donde no hay valores, donde no hay principios, donde todos contra todos como quieran, porque no hay principios. ¿Caminando en dónde? En las tinieblas, porque esto es oscuridad, hasta que llegue la luz de Cristo y nos lleve otra vez a su gracia, porque la ley nos protege, nos cuida. Pero cuando yo no tengo a Cristo, mi conciencia está cauterizada, no escucho nada. Cuando nazco de nuevo, la palabra me habla, la palabra me enseña, la palabra habla a mi conciencia, y ahora tomo decisiones no por el sentimiento, sino por la palabra. Porque por encima de lo que yo desee, por encima de lo que yo quiera, por encima del beneficio que pueda obtener, está la palabra. Ahora pregunto, ¿qué era más benéfico para Daniel y sus amigos en ese lugar? ¿Comer lechuga y tomar agua teniendo tremendo vino y tremendos platos? ¿No era preferible haber comido? Pero este hombre propuso, porque él entendía por la gracia que la palabra había dicho. Para cualquiera de nosotros había dicho, ¿tan vos? Señor, tú lo bendices, yo me lo como. Hubiéramos dicho de esa manera. Pero para ellos, la palabra de Dios, por la gracia, era algo que no se negociaba. Y la gracia de Dios hizo que ellos se mantuvieran firmes en la decisión que habían tomado, en lo que ellos querían. Así que lo que debería guiar mi conciencia ahora no es mi propio deseo de mi corazón, porque maldito el hombre que confía en el hombre.
Lo que debería guiar mi conciencia y entender lo que es correcto es la palabra de Dios. Entonces yo hago esto o dejo de hacer esto porque la palabra de Dios dice, porque escrito está. ¿Cómo le respondió Jesús al enemigo cuando en el desierto lo tentó 3 veces? En las 3 veces le contestó, escrito está. Jesús no dijo, yo pienso, yo creo, no es que yo soy fuerte, a ver, póngame. No, no, no. Jesús no hizo eso. A las 3 tentaciones a las que fue expuesto, a las 3 tentaciones Jesús contestó diciendo, escrito está. O sea, ni siquiera es porque yo lo piense, porque yo lo crea, es porque Dios lo dice. Yo pregunto, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos una vida donde dijéramos, no hago esto o hago esto porque Dios dice? Y si Dios dice no, es no. Y si Dios dice sí, es sí. Porque Dios dice. Entonces volvemos. ¿Cuántos valoramos la gracia? Y entonces no es una respuesta de sí o no. Valorar la gracia es con acciones, es con hechos, es con la vida que vivimos cada día. Así que la palabra debe guiar. ¿Cuántos de los otros muchachos que estaban en la mesa con estos 4 jóvenes pudieron decir, pero esto es una regla tonta? O sea, son tontos estos muchachos, ¿por qué no van a comer? No entiendo. Y tal vez nosotros pudiéramos haber juzgado de igual manera. ¿Sabe por qué? Porque a veces la obediencia se ve en las cosas que parecen más simples. Y en lo más simple, el mandato de Eva, ¿no era simple? O sea, no coma de ese árbol, no era más. Pero en lo más simple fue donde pecaron. Y las consecuencias hasta el día de hoy. Así que si Daniel, que leía la palabra, porque Daniel era un hombre de palabra, porque Daniel oraba 3 veces al día y leía la palabra, y Daniel era un hombre ocupado. Daniel no era que, no, pues que ese sí tenía tiempo. No, Daniel era un hombre de estado, era un gobernante y de los principales, y no tenía el tiempo para andar faloreando. Así que cuando él tenía tiempo no se ponía a ver series, cuando tenía tiempo no se ponía a chatear, no se ponía a mirar o a rascarse el ombligo. Daniel tomaba tiempo para tener comunión con Dios y para orar, eso era lo que él hacía, y leer la palabra. Tanto así que un día él sirve a 2 reinos con 4 reyes diferentes, y hay un momento donde Daniel ora y dice, Señor, ya es el tiempo de que termine la cautividad. Esto no fue una arrebato de Daniel diciendo, ay Dios, estoy cansado. No, Daniel había leído cuánto tiempo duraba la cautividad y dijo, Dios, el tiempo se ha cumplido. ¿Por qué lo dijo? Porque la palabra lo decía. Si usted y yo estuviéramos más compenetrados con la palabra, no sería tan complicado. Pastor, ¿qué hago? ¿Me separo? ¿No me separo? Pastor, ¿sacó a mi hijo de la casa o lo enciendo a juguete? No, creo que antes de sacar a su hijo de la casa o encender la juguete, la palabra le hubiera enseñado cómo educarlo bien para no tenerlo que un día enseñar a sacar de la casa o encender la juguete. La palabra, la gracia nos lleva a la palabra. Así que era algo sencillo, pero él lo entendía. Cuando vamos en contra de la palabra, cuando yo voy en contra de la palabra, infrinjo la ley, e infringir la ley tiene consecuencias. Dice en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que irme de frente contra un mandato que hay en la palabra, no lo que diga la gente, sino lo que dice la palabra, es infracción. Así que entonces, ¿cómo hago yo para saber qué es pecado y qué no es pecado? Su conciencia. Ok, listo, la conciencia. Pero la conciencia, cuando ha sido alumbrada, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando mi conciencia ha sido alumbrada con la palabra. Dice en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por la ley que yo conozco pecado. Yo no sabría que codiciar fuera pecado si la palabra lo dijera, no codiciar, dicen Romanos. Yo no sabría que sacan multa por no ponerse cinturón de seguridad si el agente de tránsito no me hubiera parado y me hubiera sacado el parte. Entonces cuando yo entiendo que hay una consecuencia por... Así que ahora no es nuestro propio juicio el que aprueba o amonesta las cosas, es la palabra de Dios
revelada a mi vida por el Espíritu Santo la que me lleva a aprobar o a desaprobar algo. Entonces no es que dice la mayoría, porque escúcheme, en Babilonia solamente había 4 personas que pensaban diferente al resto de gente, porque todo el resto pensaba igual. Todo el mundo pensaba que Nabucodonosor era lo máximo, que ese imperio era lo mejor, que estaban súper regios, que eso estaba mejor, menos 4 jóvenes. Le pregunto hoy, ¿quién tenía la razón? ¿Todo el mundo o los 4 jóvenes? Y los 4 jóvenes, ¿por qué tenían la razón? ¿Porque eran más pilos que el resto? ¿O porque conocían la palabra de Dios? Entonces ese dichito que la voz del pueblo es la voz de Dios, no siempre la voz del pueblo es la voz de Dios. Por la voz del pueblo fue que elegimos al presidente que tenemos. Y ahí vamos. No siempre yo me voy a guiar por lo que dice la gente. No siempre, no, nunca me voy a guiar por lo que dice la gente. Mi vida debe ser guiada por lo que dice la palabra. Mi vida debe ser guiada por lo que el Señor enseñó. Ahora debemos aprender a discernir entre el mal y el bien. Y ahora el problema es que el mundo nos quiere adoctrinar y no nos damos cuenta cómo. Déjeme colocarle un ejemplo que yo puse en su momento y que lo quiero colocar ahora, volviendo a este tema. Estaba yo feliz en mi casa estrenando una plataforma que se llama Netflix, creo que la había recién comprado, no sé qué. Y llegó alguien y me dijo, oiga, ¿ya se vio la Casa de Papel? Y yo me dijo, mira, es buenísima. Oiga, y la puse. Y qué cosa tan buena. Y quedé enganchado. Y el capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, 5 capítulos, 6 capítulos, 7 capítulos, 8 capítulos. Cuando yo paré un momentico y dije, espere, ¿a quién estoy siendo a fuerza yo? O sea, yo quiero que los ladrones puedan robar el banco y se puedan robar toda la plata. Y malos policías que no los dejan robarse la plata. ¿No le pasa? Que el mundo nos... Cuando yo veía novelas, cuando era chiquito, que vivía con una mamá, entonces la mamá veía novelas, entonces yo con al lado de la mamá veía novelas. Pero cuando usted veía novelas, no era más o menos que el matrimonio era un matrimonio así como malo porque el esposo era un tipo cruel y no sé qué, y la pobre esposa era hermosa y linda, y aparecía un galán así, así como el pastor, así bien hermoso, bien lindo, y quería conquistar a esa doncella, y usted toda la novela, uy, que ese tipo se muere, que se vaya con esta, patrocinando el adulterio. ¡Ah, Dios! Y no nos damos cuenta que con cosas tan sutiles salió Betty la Fea, y en Betty la Fea salió un modista. Ay, y todo era qué chiste. Normalizando lo que no es normal. Porque todo se ve tan chévere en las pantallas, pero tan duro cuando es en mi casa. Cuando fue mi casa donde llegó el adulterio, cuando fue mi casa donde llegó el embarazo no esperado, cuando fue mi casa donde llegó el problema. Porque allá suena chévere y allá sí lo aceptamos. Y no nos damos cuenta que el mundo nos quiere adoctrinar, que el mundo nos quiere llevar a hacer pensar que lo que no es normal es como si fuera normal, al punto que lo normal se ve como anormal. Nosotros somos los bichos raros. Nosotros somos los de la mente retrógrada, somos los que estamos arcaicos porque no pensamos como piensa el mundo. Estos 4 jóvenes no pensaban como pensaba Babilonia y por eso eran fustigados. Pero la santidad es mi muestra de amor a Dios. Así que mi segundo punto es que el cristiano debe desarrollar una fe inquebrantable. ¿Y qué es una fe inquebrantable? Una fe inquebrantable es que realmente el cristiano entiende quién es en Dios. No sé cuántos vieron, pero cuando estábamos haciendo Más como Cristo con Laura, hicimos una serie que hablaba del fruto del Espíritu Santo y hablábamos de la fe y hablábamos de cómo nosotros hemos tergiversado la fe porque pensamos que la fe es para obtener cosas. Señor, dame ese carro, Señor. Y el muchacho ve acá a la china y ve a la china bonita que llegó a la iglesia y Señor, vieron a las niñas que llegaron de Marcela. Ay, esas niñas llegaron, Señor, lo que yo quería. No, pilas, esas niñas son santas y apartadas para el Señor. Pero empezamos a orar y pensamos que es que mi fe es para hacer fuerza y obtener lo que yo quiera. No, eso no es la fe. Eso es una tergiversación de la fe. No solo es saber en mi conciencia lo que está bien, es actuar conforme a ella. Y escúcheme, actuar conforme a lo que mi conciencia dice cuando está guiada por la palabra. Esa es la fe la que Dios nos habla. Así que mostramos la fe cuando nosotros obedecemos. Si usted quiere decir que es un hombre o es una mujer de fe, no me lo puede mostrar por la cantidad de milagros que diga, ay, es que en mi vida no.
¿Se acuerda que hablamos de una cosa ahí que ahora es emocionalismo, que sentí, que Dios me mostró, que me dijo que las lunas se alinearon? No, 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 no. Es por la palabra que usted me muestra que realmente es un hombre o una mujer de fe. Porque la fe, escúcheme esto, y si está anotando, anótelo, la fe es indispensable para obedecer a Dios. ¿Por qué Eva falló? Porque Eva falló en su fe. Porque Eva le creyó más a la serpiente que lo que le creyó a Dios. Así que le faltó fe en ese momento. Y por la falta de fe, desobedeció. ¿Qué le dijo Daniel al eunuco? Le dijo: te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días, no me denos legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros para ver si estamos bien. O sea, le está diciendo: Dios va a respaldarme, Dios va a estar conmigo. Tranquilo, deme lechuga, no importa, yo voy a estar bien. Más adelante vemos a los 3 amigos. Recuerden esta historia, esta escena. Un horno de fuego, una estatua, tenían que arrodillarse. Estos 3 jóvenes no quisieron arrodillarse, dijeron: no nos vamos a doblegar. Vea que usted y yo siempre entendemos mal la historia, porque usted dice: uy, esa fe que tuvieron hizo que no se quemaran. No, 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 no. La fe que ellos tuvieron no fue para no quemarse. El no quemarse fue la obra de Dios, fue lo que Dios hizo. Pero la fe que ellos tuvieron fue la fe para obedecer a Dios a pesar del riesgo que corrían. Esa fue la verdadera fe. Ellos no fue que dijeron: mándenos allá, que Dios nos va a... No, ellos no dijeron eso. Ellos dijeron: confiamos en Dios y creemos en Dios y no vamos a vender nuestros principios aunque nos lancen al horno de fuego. Así que la fe de ellos fue para obedecer a Dios. Dice la palabra en Daniel 3: Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no, Señor, que te respondamos, no hay necesidad que te respondamos en este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, o sea, si nos quemamos, si nos chamuscamos, si nos volvemos chicharrón allá en ese horno de fuego, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pregunto, ¿usted tiene ese tipo de fe que lo lleva? Ahora, escúcheme, acá hay algo que yo quiero ser claro, porque acá era claro, es que nos quieren llevar a ir en contra de... Listo. Pero cuando lo que está colocando en juego tu obediencia a Dios es tu deseo, tu sentimiento. Porque es diferente que alguien te imponga algo. Es diferente que de pronto, qué sé yo, el gobierno venga y me diga a mí que tengo que poner un santo acá y yo le diga no, y yo diga no, y por la fe, listo. Ay, pero si es una tentación que yo tengo y la lucha empieza en mi corazón, mi fe es tan grande que me lleva a obedecer a Dios. Mi fe es tan grande que me lleva a doblegar el sentimiento, el deseo, porque somos malos. Porque sin Cristo nuestra vida es totalmente perversa. Porque si usted cuando no conocía a Cristo no fue peor de lo que fue por misericordia de Dios. Yo siempre digo esto y lo digo en serio: yo nunca probé marihuana, nunca probé esto. Pero yo pienso hoy en día que no la probé fue por la misericordia de Dios. Porque tal vez donde yo la hubiera probado, tal vez no salga. Así que no es porque yo sea muy bueno, es porque Dios nos guardó. O sea, si no caímos más bajo de lo que caímos, fue porque Dios nos guardó. Y yo quiero que usted entienda eso: sin Cristo no somos nada. Por eso te pregunto, ¿valoras la gracia? ¿Valoras el amor de Dios? Ellos entendieron que Dios era mucho más que Nabucodonosor. Todos en Babilonia veían a Nabucodonosor como el rey, como el Dios, como el sustento de todo lo que tenían. Estos 3 jóvenes entendían que Dios era mucho más que. Y escúcheme lo que dice 1 Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que la fe no es para pujar y hacer fuerza que me pase algo bueno, sino la fe es para mantenerme firme en Dios. Para decir: soy radical, he decidido caminar con Cristo y no me muevo.
Y no lo hago porque yo pueda, porque soy el súper duro, no, porque dependo de Dios, dependo de su palabra y de su Espíritu Santo. Se me fue el tiempo, así que solamente hablo de consejos para mantenernos firmes. Primero, sea valiente. Sea valiente. ¿Sabe cuando, no voy a colocar más versículos, por rápido. Cuando a Daniel le preguntaron por qué no comía, Daniel no dijo, es que soy vegetariano. No, es que me cae mal la carne, tengo gota y de pronto, no, él no dijo eso. Dijo, no como porque no agrada a Dios. A veces usted, un traguito, no, y eso, no, estoy con medicina. Entonces usted queda bien con Dios porque no tomó y quedó bien acá porque entonces se excusó. No, usted es claro. Usted puede hablar con claridad. Usted puede decir realmente, porque es que soy cristiano. ¿Qué? ¿Es cristiano? ¿Qué? Soy cristiano. ¡Ay, cristiano! Le lavaron el cerebro y usted empieza. Pregunto, ¿por qué nos avergonzamos? O sea, si Dios es tan poderoso y si Dios es tan bueno para nosotros, ¿por qué nos avergüenza hablar del nombre de Cristo? Si entendemos que no es una religión, si entendemos que es un estilo de vida, que es un estilo de vida que transformó nuestra vida, que nos sacó de la podredumbre del pecado y nos llevó a la luz y que tiene el poder para cambiar a otras personas y llevarlos a esa misma luz, ¿por qué nos avergonzamos de hablarlo? ¿Por qué me importa más el criterio de alguien que no tiene nada que ver conmigo que el criterio de Dios que me ha dado todo? Que me lo ha entregado todo. Que me ha dado la paz, el amor, la bendición. Así que tengo que ser valiente, pero también tengo que tener buenas maneras. ¿Por qué? Porque acá la palabra ya es bastante confrontante. La palabra nos dice que somos pecadores, que estamos mal, que no tenemos nada, bueno, que somos lo peor. O sea, ya basta con eso que la palabra nos diga para esto. ¿A qué voy? A que a veces nosotros tenemos actitudes de que nos sentimos superiores. Yo no veo a Daniel acá diciendo, a mí no me sirve esa carne, uy, los pecadores. No, yo veo a un Daniel respetuoso de la autoridad, con buena forma, diciendo no voy a comer. Daniel de antemano había decidido no comer. Daniel no iba a comer, pero eso no lo llevó a ser grosero, no lo llevó a ser atarbar, no lo llevó a caminar de una forma diferente. Este punto se lo di en 2 minutos, así que quedó un montón de cosas. Si la prédica anterior la grabaron, entonces yo digo que suba más bien la anterior. Pero solamente quiero que piensen esto. En todo lo que hemos hablado, escúcheme, por favor. Yo quiero que usted piense en su vida. No piense en la vida de su esposo o de su esposa, no, en su vida, en usted, piense en usted. Tengo que hacer esta claridad acá en este momentico antes de hacer esto. Cuando yo decido ser santo para Dios y que mi conciencia sea guiada por la palabra, soy yo. Yo les he dicho a ustedes que lo que me lleva a mí a saber que le voy a ser fiel a mi esposa no es el amor a mi esposa, porque nuestro corazón es engañoso y yo puedo sentir un día que amo más a otra persona que lo que amo a mi esposa. Lo que me lleva a mí a amar a mi esposa es el amor que le tengo a Dios. No le quiero fallar a Dios y por no quererle fallar a Dios no le fallo a mi esposa. Yo estoy seguro del amor de mi esposa, pero no por mí, porque aunque soy simpático, hay muchos más galanes que yo. Creo que ella ama a Dios más que a mí. Y el hecho que ella ame más a Dios que a mí hará que si un día apareciera algo, por el amor que ella le tiene a Dios, me ame a mí. Y hará entonces que en la palabra, aquí también, que independientemente de cómo actúe mi esposa, que pueda actuar bien o pueda actuar mal, yo entienda que la palabra a mí como esposo me exige actuar de una manera. Y yo voy a actuar como la palabra me dice, porque mi conciencia decidí ser un buen cristiano, independiente de lo que ella haga. Pero si mi esposa hace lo mismo, ella, independiente de lo que yo haga, bueno o malo, decidirá actuar conforme a lo que la palabra dice. Ahora lleve esto a la relación entre padres e hijos. Lleve esto a la relación entre jefes y empleados. Lleve esto a sus relaciones. Y Dios le dice a usted que nunca mire a los demás, sino que sí mire a usted. Y que quien tiene que darle cuentas a Dios por la forma como vive es usted, no son los demás. Porque yo no puedo decir, es que mi esposa, es que ustedes conocieran a mi esposa, es que ustedes conocieran a mis hijos, es que ustedes conocieran. No me importa conocer. Dios te conoció a ti fue el que te dio la gracia. A ti es el que te va a demandar. Porque fue a la persona a la que apartó. Así que teniendo eso, ahora sí yo quiero leerle un texto de la palabra
pero quiero que lo lea pensando en usted, pensando en su vida. Y dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10, y tómelo de una manera personal, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y esa es la gracia. Dios nos sacó de un reino de tinieblas, de oscuridad, de dolor, de desgracia y de podredumbre, a un lugar de luz, de bendición, de paz, de alegría y de bendición. Babilonia, Satanás quiere cogerte y llevarte otra vez a la esclavitud, quiere llevarte otra vez al dolor, quiere llevarte otra vez a la agonía, pero es más grande lo que Dios te dio. Nada ni nadie se compara al amor de Cristo. Y hoy yo te pido que valores la gracia, que valores la santidad, y si la valoras, que tu santidad sea tu forma de decirle: Dios, te amo, y porque te amo decido ser santo. Eso es lo que Dios quiere. Puedes darle la gloria a Dios, puedes bendecirlo a Él, puedes reconocer que eres el todo en tu vida. Si colocáramos a Dios en ese lugar, si dejáramos de pensar en lo que dice el mundo y pensáramos en lo que dice Dios. Yo sé que esta tarde, pero voy a pedirle a los de la alabanza, si están, si no están, pero si están, que vengan. Pero quiero quedarme con la frase con la que terminó Laura la alabanza: si mi corazón se está apartando, deténme.